Dios está en medio de la tormenta. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast Testimonio de Salvación, versión express. Contento de estar nuevamente con todos ustedes una vez más en este nuevo video. Recordándote nuestras redes sociales que estamos en YouTube, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir para que muchísimas más personas puedan ver este contenido. Saludando a todas las personas que han comentado, que se han suscrito y que le han dado me gusta. Allí muchísimas bendiciones para todos ustedes y gracias. Gracias por hacer que siga creciendo el contenido del podcast Testimonio de Salvación. En el día de hoy les traigo una palabra que se encuentra en Hechos capítulo 27 y le titulé Dios está en medio de la tormenta. Y podemos ver en este capítulo 27 cuando el apóstol Pablo iba a viajar a Roma, porque el apóstol Pablo pidió ser juzgado por el César. Y dice en el versículo 1 que cuando iban a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros que fueron bajo custodia de Julio, un capitán del ejército del emperador, y acá vamos a ver palabras claves en medio de los versículos. Aquí fui colocando algunos versículos salteados para no leerle todo el capítulo, pero lo pueden ver en Hechos 27 desde el 1 al 44. Pero aquí yo fui saltando algunos versículos para encerrar palabras claves que podemos ver. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado algún tipo de tormenta en nuestra vida, algún tipo de proceso, algún tipo de dificultades en el matrimonio, en el trabajo, con nuestras amistades, problemas de salud? Todo eso podemos llamarle una tormenta. Pero ¿qué es la clave? Que Dios siempre ha estado con nosotros y seguirá estando. En esta historia que podemos ver en Hechos capítulo 27, nos dice que el capitán o el oficial encontró un barco de Alejandría que también iba a Italia y se embarcaron a él. Navegaron despacio por muchos días. Todavía no había iniciado la tormenta. Se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día del ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió. ¿Cuántos de nosotros no recibimos antes de la tormenta una palabra de advertencia de parte de Dios? Pues Pablo les dice: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo de carga y el barco, sino también de vidas. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo, y Julio, el oficial que tenía cargo soldado, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Encerré la palabra, no hizo caso. Dice que este capitán simplemente oyó otras voces y no la voz de Pablo, que era un hombre de Dios. Y muchas veces eso pasa con nosotros, que no oímos a los hombres de Dios, sino que oímos a otras voces que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Cuando empezó a soplar el viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Muchas veces pasa en medio de la tormenta, en medio del proceso que estemos pasando, que vemos que nos va llevando en el día a día y creemos poderlo controlar. Esto les pasó a estas personas que iban con Pablo. Entonces subieron el ancla, se confiaron y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. Llegó ese viento. Cuando ellos estaban confiados que subieron el ancla, dice que de repente llegó un viento huracanado. La tormenta empujó al barco y no dejaba navegar contra el viento. Entonces dejamos que el viento los llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Más adelante nos dice: al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar las cargas del mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco. Ahí se estaba cumpliendo lo que Pablo le había dicho anteriormente. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarlo.
Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie y dijo: señores, ustedes debieron haberme hecho caso cuando se los advertí, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Debemos hacer caso cuando se nos advierte las cosas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá el barco, por lo tanto, alégrense. Anoche Dios, a quien yo pertenezco y sirvo, envió un ángel y me dijo: Pablo, te lo digo a ti, no tengas miedo. Vas a presentarte ante el emperador. Dios va a salvar tu vida y de todos y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo esto pasará, tal como me lo dijo el ángel. Luego de todo esto, que pasaron el proceso de la tormenta, vino el naufragio de este barco, tal como Pablo se los había dicho anteriormente. Pero a pesar de este naufragio, Pablo pudo llegar a Roma. Dios le dijo que iba a ir a Roma y Pablo llegó a Roma. Pero podemos ver en esta palabra que Dios nos advierte antes de la tormenta, pero nosotros decidimos si ir a la tormenta con Dios o ir a la tormenta sin Dios, porque Dios no les dijo a ellos que no iba a haber tormenta. Dios les dijo que iba a haber esa tormenta, pero muchas veces nosotros en nuestro día a día decidimos enfrentar la tormenta pero sin Dios. Y en Mateo capítulo 8, 23 al 27 nos dice que Jesús siempre calma la tormenta. Allí vemos que nos dice en el versículo 23 de Mateo 8, nos dice que Jesús subió a la barca. Jesús siempre sube a la barca en medio de la tormenta y sus seguidores lo acompañaban. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca. Entonces los seguidores se acercaron a Jesús, que estaba durmiendo, y lo despertaron. Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó, regañó al viento y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Ese es nuestro Dios, que todas las olas, las tempestades, el naufragio le obedecen. Y en esta hora vas a ver ese milagro en tu vida y vas a decir como los discípulos: no lo podían creer. Así que en este podcast Testimonio de Salvación, en esta versión express, te animo a que permitas que Jesús pueda subir a la barca, que Jesús pueda estar contigo en medio del proceso, en medio de la salud, en medio de las dificultades, en medio de los problemas de tu matrimonio. En el podcast Testimonio de Salvación he visto varios comentarios que me han colocado pidiendo oración por su matrimonio, por restauración, y te hago ese llamado, que puedas permitir que Jesús entre, que Jesús suba al barco de tu vida, para que en medio de la tormenta, en medio del naufragio, puedas llegar a puerto seguro y puedas salvar tu vida y la de los tuyos. Esto fue Testimonio de Salvación, versión express. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido. Nos vemos en un próximo video. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.